¿Qué pasaría si te dijera que existe un coche tan devastadoramente hermoso que cuando se vendió en una subasta rompió todos los récords de la historia del automóvil, vendiéndose por la alucinante cifra de 142 millones de dólares? Eso es más dinero del que la mayoría de los países gastan en todo su ejército. Y aquí viene la parte más loca. La gente sigue intentando comprarlo por aún más dinero hoy en día. Pero eso es solo el principio. Hoy hacemos una cuenta regresiva de 12 coches clásicos atemporales que no solo mantienen su valor, sino que literalmente se aprecian más rápido que las acciones tecnológicas. Asegúrate de quedarte hasta el final, porque el número uno destruirá por completo tus expectativas. Esta leyenda automotriz alcanzó un precio tan increíble que el mismísimo Enzo Ferrari lo llamó el coche más hermoso jamás fabricado. Top 1 Porsche 356 Speedster, 1954 a 1951. El Porsche 356 Speedster no era solo un coche. Era como si alguien hubiera tomado la pura alegría de conducir, la hubiera envuelto en las curvas más honestas imaginables y hubiera dicho: aquí tienes tu billete al paraíso automovilístico. Cuando Max Hoffman convenció a Porsche de construir una versión descapotable y simplificada del 356, creó accidentalmente uno de los clásicos más deseados jamás fabricados. Este pequeño cohete alemán fue construido con un solo propósito: ser el guerrero de fin de semana perfecto. Sin comodidades lujosas, sin sistemas complicados, solo tú, la carretera y un motor refrigerado por aire que sonaba como ángeles mecánicos cantando a 6000 RPM. El Speedster era tan puro y estaba tan enfocado que hacía que otros coches deportivos parecieran estar esforzándose demasiado. Pero aquí es donde se vuelve absolutamente una locura. Un Porsche 300 Veyromi 600 Speedster de 1958 en estado impecable se vendió por $478,500 en Barrett-Jackson, y eso se consideró una ganga. Los ejemplares limpios superan regularmente la marca de los $300,000, lo cual es una locura para un coche que originalmente costaba menos de $3,000. La genialidad residía en lo que Porsche no incluyó en el Speedster: sin ventanillas laterales, sin una capota en condiciones, sin comodidades, solo 60 caballos de fuerza de pura experiencia de conducción destilada. Fue como si tomaran el 356 Coupé y dijeran: quitemos todo lo que no sea absolutamente esencial para ir rápido y divertirse. Hoy en día, encontrar un verdadero Speedster es como descubrir un tesoro enterrado que además resulta ser una de las formas automovilísticas más hermosas jamás concebidas. Estos coches crearon su propio culto de personas que entienden que a veces menos es realmente más, especialmente cuando ese menos luce tan espectacular. Top 2 Ferrari 275 GTB4 1966 a 1968. A mediados de la década de 1960, Ferrari básicamente se estaba luciendo. El 275 GTB4 no fue solo su respuesta a las quejas de que los modelos anteriores eran demasiado civilizados. Fue la forma en que Maranello demostró que podían construir algo que fuera simultáneamente legal para la calle y listo para la pista, mientras lucía como una escultura automotriz. Esta era la máxima confianza de Ferrari, envuelta en la carrocería más sensual de Pininfarina. Esas líneas fluidas, ese morro agresivo y la forma en que las ancas traseras se ensanchaban como un felino depredador preparándose para saltar. Cada ángulo fue diseñado para hacer que tu corazón diera un vuelco. El GTB4 parecía rápido incluso estando parado, como si la velocidad hubiera sido capturada y se le hubiera dado forma física. Pero la verdadera magia ocurría cuando encendías ese V12 Colombo. El 4 en GTB4 significaba 4 árboles de levas, lo que implicaba que este motor era básicamente un motor de carreras vestido de calle. 6 carburadores Weber alimentando 12 cilindros creaban una sinfonía que hacía llorar a hombres adultos de deseo automovilístico. Aquí es donde entra en escena la locura de las subastas. Un Ferrari 275 GTB4 de 1967 se vendió por $3,300,000 en RM Sotheby's. Eso no es apreciación. Son los coleccionistas reconociendo que ciertos coches trascienden el mero transporte y se convierten en arte rodante, que,
Además, alcanza las 160 pbm. El 275 GTBB4 representó a Ferrari en su apogeo absoluto, lo suficientemente sofisticado para el gran turismo, lo suficientemente hermoso para los museos de arte y lo suficientemente rápido como para avergonzar a los coches de carreras dedicados. Era el equilibrio perfecto entre brutalidad y belleza que solo los italianos parecen entender. Top 3 Lamborghini Miura SUV, 1971 a 1973. Cuando Lamborghini desató el Miura SUV, básicamente declararon la guerra al concepto de diseño sutil. Este no era solo un superdeportivo, era la pasión italiana manifestada en aluminio y acero. Diseñado por Marcello Gandini durante lo que solo puede describirse como un momento de pura locura artística, el SUV fue la evolución definitiva del Miura. Todo lo que hacía especial al original se llevó al máximo nivel y luego se rompió el molde. Esos guardabarros más anchos, esa postura agresiva y esas cautivadoras pestañas alrededor de los faros crearon una poesía automotriz que todavía hace que la gente se detenga en seco 50 años después. Este coche no solo estableció la plantilla para todos los superdeportivos que le siguieron, creó el modelo del deseo automovilístico en sí mismo. Antes del Miura, los superdeportivos eran básicamente elegantes gran turismos. Después del Miura, se convirtieron en esculturas de motor central diseñadas para detener corazones y dejar a todos boquiabiertos. Las cifras de las subastas son absolutamente demenciales. Un Lamborghini Miura SUV de 1972 se vendió por $2.310.000 en RM Sotheby's Monterrey. Pero aquí está el remate. Eso se consideró razonable porque los SUV en buen estado han superado la marca de los $3 millones por un coche construido por una empresa de tractores que decidió poner celoso a Ferrari. La influencia del Miura SUV en el diseño automotriz no se puede exagerar. Cada superdeportivo exótico construido desde 1971 ha sido influenciado, consciente o inconscientemente, por la obra maestra de Gandini. Estableció proporciones y un dramatismo que todavía hoy se consideran perfectos. Top 4 Mercedes-Benz 300 SL Roadster, 1957 a 1963. Después de que el legendario Gullwing Coupé demostrara que Mercedes podía construir el coche más hermoso del mundo, se enfrentaron a un desafío imposible. ¿Cómo se le da continuidad a la perfección? La respuesta fue el 300 SL Roadster. Tomar todo lo mágico del Gullwing, añadirle el romance al aire libre y, de alguna manera, hacerlo aún más deseable. El Roadster era como el hermano más sociable del Gullwing. Seguía siendo devastadoramente hermoso. Seguía siendo capaz de superar las 150 millas por hora. Pero ahora podías escuchar ese motor de 6 cilindros en línea, con inyección de combustible, cantando su ópera mecánica mientras el viento jugaba con tu cabello. Era teatro automovilístico elevado al nivel más alto posible. Lo que hizo que el Roadster fuera verdaderamente especial fue cómo mejoró la perfección. Los umbrales de las puertas más bajos facilitaban el acceso. El techo rígido extraíble proporcionaba versatilidad y la suspensión trasera revisada hacía que se manejara mejor que el ya excelente Gullwing. Mercedes no solo creó un descapotable, refinaron su obra maestra. Los resultados de las subastas demuestran su atractivo atemporal. Un Mercedes-Benz 301 SCL Roadster de 1963 se vendió por $1.430.000 en Bonhams, y eso fue relativamente modesto. Los ejemplares impecables superan regularmente la marca de $1,8 millones, porque los coleccionistas entienden que no solo están comprando transporte, están adquiriendo arte automovilístico. El 300 SL Roadster se convirtió en el símbolo de la sofisticación de la década de 1950. El coche que conducían las estrellas de cine y los titanes de la industria cuando querían recordarle al mundo que el éxito debía ser hermoso, rápido y absolutamente inolvidable. Top 5 Aston Martin DB5, 1963 a 1965. Cuando Aston Martin diseñó el DB5, aparentemente decidieron que la elegancia británica necesitaba ser convertida en un arma. Pero lo que selló la inmortalidad del DB5 no fue solo su aspecto deslumbrante o su increíble rendimiento.
Fue convertirse en el vehículo de James Bond en Goldfinger, creando una asociación entre Aston Martin y el estilo natural que persiste 60 años después. El DB5 representó la cima de la sofisticación automotriz de la década de 1960. Lujo británico hecho a mano con curvas de influencia italiana y suficiente rendimiento para avergonzar a los superdeportivos. Esas proporciones eran absolutamente perfectas. Capó largo, parte trasera corta y superficies que sugerían tanto poder como refinamiento en igual medida. Pero aquí es donde el atractivo atemporal del DB5 se vuelve costoso. Un Aston Martin DB5 descapotable de 1965 se vendió por $290,000 en RM Sotheby's. La conexión con Bond no solo lo hizo famoso, lo hizo financieramente inmortal. Incluso los DB5 sin historia cinematográfica se venden regularmente por más de $1 millón porque toda la línea del modelo se volvió legendaria. El interior era la cumbre de la artesanía británica. Cuero tan flexible que se sentía como usar guantes de seda, molduras de madera que parecían sacadas de un club de caballeros y controles que operaban con una precisión mecánica que los autos modernos no pueden igualar. Esto era lujo antes de que el lujo se confundiera con los artilugios electrónicos. Lo que hace que el DB5 sea atemporalmente atractivo es su equilibrio perfecto entre brutalidad y belleza. Se veía lo suficientemente elegante para eventos reales, pero lo suficientemente potente para persecuciones a alta velocidad. El auto de un caballero que también podía ser peligroso cuando era necesario. Esa dualidad es la perfección automotriz. Top 6 Shelby Cobra 427, 1965 a 1967. Carroll Shelby miró el elegante AC Ace y dijo, ¿sabes qué? Este auto deportivo británico necesita el motor Weber 8 estadounidense más grande y agresivo que podamos encajar físicamente. El resultado fue una locura automotriz que de alguna manera funcionó a la perfección. El Cobra 427, donde la delicadeza europea se encontró con la brutalidad estadounidense en sagrado matrimonio. El Cobra 427 fue como poner un motor de cohete en una obra de arte y de alguna manera hacerla más hermosa. Esas fluidas curvas de aluminio ocultaban suficiente poder para avergonzar a Ferraris, Lamborghinis y cualquier otra cosa que tuviera la desgracia de alinearse junto a él en un semáforo. Esto no era solo rápido, era violenta y adictivamente rápido. Aquí es donde la locura de las subastas toma el control. Un Shelby 427, Cobra original de 1967, se vendió por $5,500,000 en Barrett Jackson, Scottsdale. No es un error tipográfico. $5,5 millones por un auto que era básicamente un hot rod con proporciones perfectas. El valor del Cobra refleja su estatus como realeza automotriz estadounidense. Lo que hizo que el Cobra fuera atemporalmente atractivo fue su honesta simplicidad. Sin ayudas electrónicas, sin sistemas complicados, solo 425 caballos de fuerza de furia de bloque grande, de Ford canalizados a través de tu pie derecho hacia unas ruedas traseras que perpetuamente intentaban encontrar tracción. Era una experiencia de conducción pura y sin diluir. El impacto cultural del Cobra fue enorme. Se convirtió en el símbolo de la excelencia del hot rodding estadounidense, demostrando que a veces la mejor solución de ingeniería es también la más simple. Toma algo hermoso, añade una potencia masiva y disfruta de los resultados legendarios. Top 7 Ferrari Daytona, 1968 a 1973. El Ferrari 365 GTB4 Daytona fue la respuesta de Ferrari a los críticos, que decían que la compañía se estaba volviendo demasiado blanda. Lo que crearon no fue solo un regreso a su esencia, fue un corte de mangas a 174 mph. Para cualquiera que dudara de que Ferrari aún podía construir el gran turismo más hermoso, poderoso y deseable del mundo. Nombrado en honor al final 1-2-3 de Ferrari en las 24 horas de Daytona de 1967, este auto era pura venganza italiana envuelta en una carrocería de Pininfarina que parecía haber sido esculpida por Miguel Ángel. Esas líneas afiladas, ese morro agresivo y la forma en que se asentaba, bajo y depredador, lo hacían parecer un relámpago automotriz capturado en acero. El BD12 de 4.4L del Daytona era una obra maestra de furia mecánica.
352 caballos de fuerza que gritaban a 7.500 RPM mientras producían sonidos que pertenecían a las óperas, no a los compartimentos del motor. Este fue el último de los grandes superdeportivos Ferrari con motor delantero, y se despidió a lo grande. Los precios de subasta reflejan su estatus legendario. Un Ferrari Daytona Spider de 1971 se vendió por $2.200.000 en RM Sotheby's, Monterrey. Los Spiders descapotables son especialmente valiosos porque solo se construyeron 122, haciéndolos más raros que el sentido común y más valiosos que las casas de la mayoría de las personas. El Daytona representó a Ferrari en su faceta más intransigente. Lo suficientemente hermoso para eventos de concurso, lo suficientemente rápido para dominar las pistas de carreras, y lo suficientemente raro para asegurar que ver uno en la calle fuera una experiencia única en la vida que recordarías para siempre. Top 8 Porsche 911 Carrera RS 2.7 1973. Cuando Porsche construyó el 911 Carrera RS 2.7 de 1973, crearon accidentalmente la perfección automotriz. Este no era solo un auto deportivo, era la esencia destilada de todo lo que hizo legendario al 911, concentrada en lo que muchos consideran el mejor auto deportivo jamás construido. El RS 2.7 nació para la homologación, pero lo que surgió fue pura poesía automotriz. Ese alerón de cola de pato, esos guardabarros anchos y esa postura decidida crearon un auto que parecía diseñado por dioses de las carreras que entendían tanto de aerodinámica como de belleza. Cada línea cumplía una función al mismo tiempo que creaba un drama visual atemporal. Pero aquí es donde la locura de las subastas alcanza nuevos niveles. Un Porsche 911 Carrera RS 2.7 Lightweight de 1973 se vendió por $1.540.000 en RM Sotheby's, un auto que originalmente costaba alrededor de $11.000. Esa es una revalorización que hace que los bienes raíces parezcan una cuenta de ahorros. El RS se ha convertido en el santo grial del coleccionismo de Porsche. La genialidad residía en la atención obsesiva de Porsche por la reducción de peso y la optimización del rendimiento. Cristales más delgados, paneles ligeros, interiores despojados. Todo lo innecesario fue eliminado, dejando solo la esencia pura de lo que hacía que conducir fuera mágico. Era el minimalismo al servicio de la máxima experiencia. Hoy en día, el Carrera RS 2.7 se considera el punto de referencia con el que se miden todos los demás autos deportivos. Representa el equilibrio perfecto entre potencia, manejo y participación que los autos modernos persiguen pero rara vez logran. No es solo un clásico, es la perfección automotriz preservada en el tiempo. Top 9 McLaren F1, 1992 a 1998. El McLaren F1 no solo fue construido para ser el superdeportivo definitivo, fue diseñado para ser el mejor auto para el conductor jamás concebido. Cuando Gordon Murray diseñó el F1, no hizo concesiones en nada, costo, complejidad o sentido común. El resultado fue la perfección automotriz que costaba $815.000 cuando era nuevo y hoy vale más de $20 millones. Esto fue la ingeniería llevada a su límite absoluto. Un monocasco de fibra de carbono, un motor V12 atmosférico de BMW y un diseño de 3 asientos con el conductor en el centro como en un auto de Fórmula 1. El F1 fue diseñado sin tener en cuenta las regulaciones, el costo o la practicidad, solo la pura perfección del rendimiento. Las cifras de las subastas son absolutamente una locura. Se espera que los McLaren F1 alcancen más de $20 millones en subasta, convirtiéndolos en algunos de los autos más valiosos jamás vendidos. Un McLaren F1 de 1995 se vendió por $19,8 millones en Bonhams, y ni siquiera era un ejemplar impecable. Los F1 perfectos han superado la marca de los $25 millones. Lo que hizo que el F1 fuera temporalmente atractivo fue su pureza intransigente. Sin ayudas electrónicas, sin tracción total, sin transmisión automática, solo tú, 627 caballos de fuerza y suficiente velocidad para alcanzar las 240 mph. Fue el último superdeportivo analógico construido sin importar las regulaciones de seguridad o las restricciones de costos.
El F1 representó la cima de lo que era posible cuando a ingenieros brillantes se les daban presupuestos ilimitados y se les decía que crearan la perfección. Sigue siendo el estándar por el cual se miden todos los superdeportivos casi 30 años después de su debut. Top 10 Ferrari 250 GTO 1962 a 1964. Solo se construyeron 36 Ferrari 250 GTO, lo que los hace más raros que la esperanza y más valiosos que el PIB de la mayoría de los países. Pero la rareza por sí sola no crea un estatus legendario. El GTO se ganó su posición a través de una combinación perfecta de belleza, rendimiento y pedigrí de carreras que nunca ha sido igualada. En 2018, un Ferrari 250 GTO de 1962 se vendió por 48,4 millones de dólares en la subasta de RM Sotheby's, estableciendo el récord del precio más alto jamás pagado por un automóvil en una subasta. Pero aquí está la parte increíble. Ese récord ha sido superado varias veces desde entonces, con un Ferrari 330 LM 250 GTO de 1962, que se vendió por 51,7 millones de dólares en 2023. El 250 GTO fue pura genialidad de Pininfarina. Cada curva servía tanto a la belleza como a la función, creando un automóvil que parecía una escultura, pero funcionaba como un arma. Ese largo morro albergaba un motor V12 que cantaba ópera a 8000 RPM, mientras que la línea del techo fastback proporcionaba una eficiencia aerodinámica que dominó las carreras de la década de 1960. Esta fue la cúspide de una era en la que los coches de carreras eran construidos a mano por artesanos que medían el éxito en victorias, no en márgenes de beneficio. Cada GTO fue elaborado individualmente, haciendo que cada coche fuera ligeramente único, mientras mantenía el diseño general perfecto que definía la belleza automotriz. El pedigrí de carreras del 250 GTO era inigualable. Estos coches dominaron las carreras internacionales en su época, ganando todo, desde Le Mans hasta el Tour de France Automobile. No eran reinas de garaje, eran armas diseñadas para ganar carreras mientras lucían como poesía automotriz en movimiento. Top 11 Mercedes-Benz 300 CLR 1955. Cuando hablamos del coche más caro jamás vendido en una subasta, estamos hablando de historia automotriz que trasciende al transporte y entra en el ámbito de los artefactos culturales. El Mercedes-Benz 300 SR Leon Uhlenhaut Coupe de 1955 se vendió por 142 millones de dólares en 2022, convirtiéndolo no solo en el coche más caro jamás vendido, sino en uno de los 10 artículos más caros jamás vendidos en una subasta. Este no era solo un coche, era un prototipo de coche de carreras que Mercedes construyó como la máxima expresión de sus capacidades de ingeniería. Solo se fabricaron dos, y uno había estado en el Museo de Mercedes durante décadas, antes de que la compañía sorprendiera al mundo al decidir venderlo. El Uhlenhaut Coupe se basó en el legendario coche de Fórmula 1 QB196 de Mercedes y en su coche de carreras 300 SLR, pero con un techo y comodidades que lo hacían teóricamente legal para la calle. Era capaz de superar las 180 mph en 1955, haciéndolo más rápido que la mayoría de los superdeportivos modernos, mientras lucía como si perteneciera a un museo de arte. Nombrado en honor al ingeniero jefe de Mercedes, Rudolf Uhlenhaut, quien usaba uno como su vehículo de uso diario. Imaginen ese viaje al trabajo. Estos coches representaban el pináculo de la tecnología automotriz de la década de 1950. Eran tan avanzados que su ingeniería no desentonaría en los coches de carreras modernos. El precio de venta de 142 millones de dólares no se trataba solo de rareza. Era el mundo reconociendo que ciertos objetos trascienden su propósito original y se convierten en símbolos de los logros humanos. El Uhlenhaut Coupe representa la cúspide de una era en la que los fabricantes construían coches sin importar el costo o las regulaciones, persiguiendo únicamente la perfección. Top 12 Jaguar E-Type 1961 a 1975. En la cima de nuestra lista se encuentra el coche que Enzo Ferrari, el hombre que creó algunas de las máquinas más hermosas de la historia, llamó el coche más hermoso jamás fabricado. Cuando Jaguar presentó el E-Type en 1961,
No solo introdujeron un coche deportivo, redefinieron lo que podía ser la belleza automotriz. La obra maestra aerodinámica de Malcolm Sayer parecía haber sido tallada por el mismísimo viento, con proporciones tan perfectas que parecían imposibles. Ese capó increíblemente largo, esos faros cubiertos y esa línea del techo, fastback, crearon una silueta que era instantáneamente reconocible y eternamente hermosa. El E-Type nació de la herencia de carreras de Jaguar, una evolución del legendario D-Type que dominó Le Mans. Pero mientras que el D-Type fue construido puramente para las carreras, el E-Type llevó ese mismo rendimiento y belleza a la calle en un paquete que los mortales comunes realmente podían comprar y conducir. Aquí es donde el rendimiento en subastas del E-Type se vuelve costoso. Los E-Type Serie 1 en estado impecable se venden regularmente por entre 300,000 y 500,000 dólares, y los ejemplares más deseables superan la marca del $1,000,000. Un Jaguar E-Type Serie 1 3.8 Roadster de 1961 se vendió por $522,500 en Barrett Jackson, demostrando su atractivo atemporal. Pero la verdadera genialidad del E-Type no estaba solo en su apariencia. Estaba en cómo Jaguar ofrecía un rendimiento de superdeportivo de 101 centimètres per nm a una fracción de los precios de Ferrari. Mientras los italianos cobraban fortunas por una velocidad similar, Jaguar ofrecía una capacidad de clase mundial envuelta en la carrocería más hermosa del mundo por el precio de un sedán de lujo. La influencia del E-Type en el diseño automotriz no puede ser exagerada. Cada diseñador de coches deportivos desde 1961 ha sido influenciado consciente o inconscientemente por la obra maestra de Sayer, creando un legado que demuestra que la verdadera belleza automotriz nunca pasa de moda. Si estas historias de excelencia automotriz cambiaron su forma de ver los clásicos, por favor suscríbase al canal y dele me gusta a este video. Estamos excavando la historia que el tiempo intentó enterrar. Construyamos juntos el futuro de la cultura automovilística. La próxima bóveda legendaria se abrirá pronto.